Organización Rivas Urrea Hermanos Limitada y Producciones Rivas Urrea Hermanos Televisión presentan Personajes de Prestigio, un espacio que resalta el lado humano de quienes hacen grande nuestra región, con la dirección de Herman Rivas Urrea. Queridos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches, como siempre con el programa Personajes de Prestigio y hoy con un personaje muy prestigioso, no solamente a nivel de Cali, del Valle del Cauca, sino a nivel de todo el país e internacionalmente. Se trata del doctor Adolfo Vera Delgado. Él nació en Popayán, estudió en el Colegio San Luis Gonzaga, es profesional en medicina de la Universidad del Cauca. Se especializó en medicina interna en la Universidad del Valle y cursó especialidad de cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología en México. El doctor Adolfo es reconocido a nivel nacional por sus destacados aportes al arte y la cultura, ya que es fundador y presidente de la Fundación Humanismo y Medicina. También es miembro de numerosas juntas directivas y organizaciones médicas, científicas, gremiales y culturales en Colombia y en Latinoamérica. También es director y gestor del Grupo Médico Sociedad Médica del Pacífico y es miembro del Club Rotario de Cali. Desde el año 1998, entre sus cargos más destacados está haber sido delegado de Colombia ante la Unión Sociedades de Cardiología en América del Sur y haber sido el presidente de la Asociación Colombiana Medicina Interna y de la Sociedad Colombiana de Cardiología y ser miembro de la Sociedad Europea de Cardiología, entre otras. En su loable carrera profesional ha recibido importantes distinciones como medallas al mérito gremial, la condecoración a una vida de liderazgo gremial y un reconocimiento de la Honorable Cámara de Representantes de Colombia en el año 2008 y innumerables reconocimientos pues que se nos iría aquí mucho tiempo comentándolo. Mi querido doctor Vera, muy buenas noches, mil gracias por acompañarme al programa Personajes de Prestigio. Muchísimas gracias, maestro Germán, por esa generosa invitación y esas palabras suyas. No, faltaría más, doctor. Mi inicial pregunta, doctor, es, ¿usted cómo ha podido ejercer su profesión, hombre, con tanto compromiso y con tantas representaciones, tantas juntas? Que verdaderamente admira uno cómo hacen para manejar el tiempo de esta forma, mi doctor. Yo creo que fundamentalmente es la pasión por lo que uno hace. Yo disfruto cada minuto de mi vida en lo que esté haciendo. Si estoy actuando como médico con mis pacientes, lo disfruto a plenitud. Si estoy estudiando, si estoy leyendo, si estoy pintando, si estoy en un coloquio, en una tertulia, generando actividades en las sociedades científicas o en las asociaciones culturales a las que pertenezco, pues lo disfruto, lo hago con entusiasmo, con verdadera delectación, y yo creo que eso es fundamental para mantenerse vivo, y más que vivo, vital. Qué bien, doctor. Usted a los 4 años ya aprendió a leer, me contaba, y que su querida madre es la que le enseñó a leer. Y se dedicó desde ese momento a leer toda clase de libros que le llegaba. Sí, anecdóticamente, mi madre vio que yo contemplaba los libros de la pequeña biblioteca de mi padre, obviamente ignoraba qué era lo que contenían, y decidió enseñarme a leer a esa edad, a los 4 o 5 años, en el periódico Relator de los hermanos Sabatsky. En ese entonces no existía El País, y aprendí a leer
al punto de que 3 años después, cuando entré al Colegio San Luis Gonzaga, 3 años después era 7 años, que era la edad de la razón. De acuerdo con el catecismo Astete, los niños éramos unos animalitos totales. Antes de los 7 éramos tabula rasa. ¿Cómo no? Y cuando yo llegué y me encontré con que nos enseñaban a leer y a escribir en letra Palmer, Exactamente. fue para mí un trauma terrible, porque yo ya sabía leer, pero en letra de imprenta. Ajá. Y sabía escribir en la máquina Remington mecánica de mi padre, de Sí, manera cómo que... no. Pero fue simpático porque a los 8 o 9 años ya yo sabía leer, asaltaba entonces la biblioteca de mi padre y anecdóticamente también el primer libro tal vez fue Corazón de Edmundo de Amicis, pero el segundo fue el de Camerón de Boccaccio. Entonces tener en mis manos a los 8 o 9 años una obra de ese calibre que estaba incluida en el índice de la Iglesia Católica como de los libros prohibidos, pues fue un escándalo. Pero realmente... ¿Y los entendía perfectamente, mi doctor, o qué? Sí, fui descubriendo el mundo a través de esa literatura. Entre los 8, 9, 10 años y los 14, 15, descubrí toda la literatura de posguerra, francesa, italiana, española y americana, e inglesa, por supuesto, de manera que cada semana leía por lo menos un libro y eso me facultó la posibilidad de editar cuando llegué a Popayán a estudiar en la Universidad del Cauca Medicina, una revista de arte y literatura que se llamó Hombre Nuevo, Hojas Críticas de Arte y Literatura. Por supuesto, circuló solamente 1 año y medio, 3 ejemplares, porque era un cadapuedario, salía cada que se podía. ¿Cómo no? Pero ese también se lo prohibió el profesor. Sí, infortunadamente teníamos un profesor represor, un alemán, se llamaba el doctor Albert Hartmann, Sí, señor. que encontró que en esa revista contestataria, un poquito liberal, había izquierdismo y había pornografía porque se había publicado un cuento que había ganado un premio nacional de un psiquiatra, Guillermo Borrero, y decidió que si yo no eliminaba, no acababa con la revista, saldría de la universidad, no podría continuar mis estudios de medicina. Gravísimo, doctor. Entonces tocó hacer eso. ¿Por qué no le contamos a los amables televidentes el libro que usted comenta, doctor, de que era prohibido por la iglesia? ¿Qué contenido tenía? Pues el de Camerón de Boccaccio son una serie de cuentos escritos por ese personaje italiano que en medio de la peste que se vivió en Europa se reunían cada día o cada semana a referir historias definitivamente de un profundo contenido erótico. En consecuencia, las monjas, los frailes, los sacerdotes, los personajes importantes de esa época en Italia disfrutaban y vivían una vida principesca en medio de las adversidades de la peste. De manera que para un niño de 8 o 9 años leer una cosa de esas, de ese calibre, pues era inquietante, preocupante. Pero no era prohibido para los niños y no para todo el mundo. Para todo el mundo, por supuesto, por supuesto. La iglesia tuvo, yo recuerdo que en el Colegio San Luis Gonzaga, en la biblioteca, existía un mamotreto gigantesco que se llamaba El Índice. El Índice estaban metidos todos los autores italianos, por ejemplo estaba Giovanni Papini, Curcio Malaparte, Alberto Moravia, Vasco Pratolini, Elio Vittorini, toda esta gente, los franceses, Sartre, Camus, es decir, para la iglesia todos eran absolutamente nefastos. Lo único que se podía leer era San Agustín y Santo Tomás de Aquino y de pronto Santa Teresa de Jesús y Santa Teresa de Ávila, pero el resto no. Y la historia sagrada. Y la historia sagrada, sí, señor. Mi doctor, usted nació en Popayán. En la calle de La Pamba. En la calle. Pero vino muy niño aquí a Cali. Sí, vinimos a vivir a Cali con mi padre y mi madre. Yo tendría esos 4 años de edad. Entonces inicié mis estudios en el Colegio San Luis Gonzaga hasta que me gradué en 1966. ¿Los 12 años los hizo allá? Todos. En esa época, pues yo no hice kinder, pasé directamente a primero. No, pues estaba más preparado que... Exactamente. Entonces, cuando terminé en el 66, volví a Popayán ya para estudiar medicina, porque las compañías que yo tenía aquí en Cali, que eran de muchachos
de la generación postnadaísta era absolutamente disoluta. Y en consecuencia, si yo me hubiera quedado en Cali, muy probablemente hubiera sido un poeta mediocre, un pintor. Pero no habría estudiado medicina porque definitivamente el encantamiento de esa vida de cultura, de medio... Pero ¿por qué dice, doctor, que mediocre de pronto una palabra tan Bueno, de pronto hubiera podido preparada? escribir mejor poesía. Pero, ¿Ah, sí? Ya, pero realmente decidí irme a Popayán y yo creo que fue una decisión acertada. claro. Primero porque discipliné mi espíritu en ese momento, estudié medicina con todo el vigor y con todo el entusiasmo y el interés de Siempre que fue un fuera gran capaz. estudiante. Sí, por fortuna tuve excelentes calificaciones en toda mi carrera. Terminé 7 años después, en ese entonces la medicina eran 7, después del año de internado. Hice mi medicatura rural en Miranda, Cauca, zona de conflicto, de alto conflicto, pero fue una experiencia maravillosa. ¿Cómo no? Posteriormente hice los 3 años de especialización en medicina interna en el Hospital Universitario del Valle. Ejercí 1 año como médico internista generalista y luego me fui otros 4 años al Instituto de Cardiología de México, De México. que fue el primero de su tipo, de su clase en el mundo. La primera institución en enseñar cardiología fue el Instituto de Cardiología y fue para mí verdaderamente una revelación. Entonces, doctor, usted en sexto bachillerato no pensaba de pronto en medicina, ¿no? Que pensaba seguir leyendo, escribiendo. Pues el propósito mío, perdón, era estudiar filosofía y literatura. Claro. En ese entonces las 3 únicas carreras que existían era medicina, ingeniería y derecho. Ajá. Pero a mí me encantaba la filosofía y la literatura y en consecuencia se lo comenté a mi padre, que era un intelectual, Ernesto Vera Plaza. Él me llevó en un viaje a Europa, él tenía una agencia de viajes y en ese viaje me jugó una broma entre suave y pesada, porque me dijo, bueno hijo, tú quieres estudiar filosofía y literatura, vas a hacerlo en la Sorbona de París. Y entonces fuimos a la Sorbona, yo aterrado pues de esta cosa, y me hizo toda la pantomima de que me iba a matricular. ¿Sardinito usted? Sí, yo tenía 15 años. 15 años. Fuimos después a Montmartre, donde se reunían los pintores y los existencialistas, los nihilistas, toda esta gente. Buscamos un sitio donde hubiera una buhardilla, un atelier. Habló con la casera, cuánto vale el alquiler de esto mensualmente. Le dijo, déjeme que yo voy a hacer algunos cálculos y regreso para tomarlo para mi hijo. Cuando yo ya estaba en el colmo del paroxismo, pues feliz de la vida de que eso fuera a ocurrir. Me dice, Pero sí estaba contento usted. claro, no, yo estaba feliz. Claro. Yo dije, no, pero por Dios, ¿qué es esta bendición de padre que tengo? Cuando ya finalmente me dice, hijo, tienes que poner los pies en la tierra. ¿De qué crees tú que vas a vivir? Carreras como la paleontología, la arqueología, la astronomía, la sociología, la literatura, la filosofía están bien para los príncipes de las casas reales de Europa, porque ellos tienen solucionado su problema económico. Ajá. Pero tú vas a poner cuando llegues a Colombia un letrerito que diga Adolfo era filósofo y letrado. Qué buen consejo ese. Sí, si acaso podrás trabajar de profesor en un colegio de bachillerato y no vas a ganar pues un dinerito suficiente para vivir. Entonces me hizo caer en la cuenta de que realmente yo no iba... Le llegó muy bien el consejo. Sí, yo no iba a vivir toda la vida dependiendo Claro. del padre. Entonces opté por estudiar medicina y en un comienzo quise ser psiquiatra. Ajá. Por fortuna me arrepentí a tiempo y terminé siendo internista y cardiólogo. Maravilloso, mi doctor, hombre. Qué bueno, amables televidentes, todo lo que nos está contando el doctor Adolfo Vera Ramírez. Vamos, Delgado, perdón. Vamos a una pausa comercial y seguimos con nuestro invitado de prestigio. No se muevan, en un momento regresamos con personajes de prestigio. ¿Tiene problemas económicos? ¿Necesita dinero urgente? Así es, ¿cómo lo sabes? ¿No sabe qué hacer? En los almacenes de compra y venta El Prestigio y La Prestigiosa damos dinero inmediato las 24 horas del día. ¿Qué esperas? ¡Venga! Compra y venta El Prestigio y La Prestigiosa, las mejores compraventas de Cali. Centro de Formación y Emprendimiento de la Fundación Herman Rivas Urrea, formando con sentido humano.
Fórmate con nosotros en tan solo un mes en cuidados y tratamientos estéticos para manos y pies, peluquería y maquillaje y cortes americanos. Financiamos hasta el 70% de la matrícula, te obsequiamos el material y te certificamos. Centro de Formación y Emprendimiento de la Fundación Herman Rivas Urrea. Mayores informes 889-5696, 883-1612, 317-364-8594. Personajes de Prestigio es un programa con más de 18 años al aire que busca resaltar el lado humano de quienes hacen grande nuestra región, con la dirección de Herman Rivas Urrea. Véanos todos los viernes a las 7:30 de la noche por el canal Telepacífico. Fundación Herman Rivas Urrea ayuda con sentido humano a las madres adolescentes y madres cabeza de familia de Cali. Nuestro objetivo es brindar apoyo psicológico, espiritual, prevención en salud, asesoría jurídica, orientación familiar y educación no formal en artes y oficios a madres adolescentes y madres cabeza de familia de estratos 0, 1 y 2 de Cali. Fundación Herman Rivas Urrea, mira al oriente de tu corazón, un nuevo sol está saliendo. Comunícate con nosotros al 889-5696 o ingresa a nuestra página www.fundacionhru.org. Gracias por continuar con nosotros. Volvemos con Personajes de Prestigio. Queridos televidentes, estamos en el programa Personajes de Prestigio y con un personaje muy prestigioso, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Se trata del doctor Adolfo Vera Delgado. Él es profesional en cardiología y fuera de eso, pues, una persona supremamente estudiosa y un gran lector y filósofo. Mi doctor Adolfo, usted pues, se ha dedicado a muchas actividades que verdaderamente, viendo ese currículo suyo, me dejó bastante sorprendido. Muchos seminarios, muchos posgrados, muchas. Y ha creado también fundaciones muy especiales. ¿Por qué no habla un poquito de la Fundación Humanismo y Medicina? Sí, a esto le he estado dedicando mucho tiempo. Y surge en 1990, cuando ya yo estaba ejerciendo como internista cardiólogo aquí en Cali. En ese entonces, sentar a la mesa a 4 médicos internistas o 4 especialistas de cualquier otra disciplina era casi que un imposible metafísico. Era un imposible porque cada uno era superior al otro. Vivían en un Olimpo en donde cada uno miraba por encima del hombro a los otros. Entonces, unas rivalidades tan absurdas, que decidí que había que ubicar a los médicos en otro plano, en otro contexto, para que pudieran compartir, departir, disfrutar los unos de los otros. Bajarle un poquito el ego. A ese ego, a esa arrogancia que usualmente la gran mayoría de los médicos especialistas no caminan, sino que levitan, ¿no? Van caminando en el aire, se sienten los dioses del Olimpo. Entonces había que comenzamos a hacer unos encuentros que se llamaron encuentros nacionales y anuales de confraternidad médica nacional, confraternidad para que la gente fraternizara. Entonces, los encuentros iniciales fueron de 80 o 100 especialistas, los hicimos en Popayán, en Buga, en los veleros de Calima, en diferentes sitios, hasta que ya decidimos que vino la época violenta de la guerrilla, año 1996-97, y temimos que pudiera haber un secuestro masivo de profesionales de la medicina en los veleros de Calima, por ejemplo. Claro. Eso habría sido pues un zarpazo de cualquiera de las organizaciones guerrilleras. Claro. Los trasladamos a Cali, inicialmente al Hotel Radisson Pacífico Royal, posteriormente y definitivamente en el Hotel Intercontinental, donde se hicieron los últimos 10 encuentros. De esa manera logramos que los médicos pudieran aglutinarse alrededor de otras expectativas que le llenaran el espíritu y el intelecto de cosas diferentes de la medicina. Si usted sienta a 4 médicos, garantizado que a los 3 minutos ya están hablando de medicina, o están hablando de pacientes, o están hablando de otras cosas,
pero nunca de literatura, de poesía, de música, de arte. Ajá. Entonces, eso se logró de alguna manera. Les cambió usted la mentalidad completamente. Pues el chip. Claro. Y durante 20 años logré hacerlo hasta el año 2010, en que por falta de presupuesto, ya la industria farmacéutica no podía patrocinar este tipo de eventos, los cancelamos. Pero seguimos haciendo los encuentros mensuales, las tertulias médicas del Pacífico, ya van 163, este viernes próximo es la número 163. Hicimos 10 seminarios crucero Eso le iba a averiguar, mi doctor. de humanismo y medicina por todos los mares del mundo. Logramos hacer, el primero de todos fue pues obviamente en el Caribe, el segundo... Doctor, perdón que le interrumpa, ¿los asistentes eran todos colombianos o de todo el mundo? había, la gran mayoría eran de Colombia, pero sí teníamos invitados extranjeros como conferencistas. Esos seminarios crucero eran con 20 horas de academia. Mientras íbamos en alta mar, era academia pura. Recuerdo uno muy bello que fue el 7º u 8º, que lo hicimos por el Danubio, como atravesábamos varios países emblemáticos de Europa. Nórdicos, muy bonitos. Los asistentes éramos los mismos conferencistas, entonces cada uno hizo su conferencia. Uno de ellos habló de Franz Kafka, que era checo, otro habló de Franz Liszt, de Mozart, de Strauss, en fin, personajes de Austria. Otro habló de Adolfo Hitler, personaje de Múnich, en fin. Ya. Entonces eran seminarios enriquecedores, 20 horas de academia en un barco, eso es una maravilla. Oh, maravilloso. ¿Y cuántas personas asistían, doctor? Fue variable. El que más tuvo fue pues obviamente el del Caribe, que era el menos costoso, Sí, claro. que fueron 200 y 280 personas. Oh, qué el de maravilla. Escandinavia y Rusia fuimos 70, el de Islas Griegas y Turquía éramos 60, el del Danubio fuimos solamente 20, el de los fiordos noruegos fueron 10, el del Nilo éramos otros 14, pero enriquecedoras experiencias, de verdad que sí. Fueron muy bellas. Una maravilla, doctor. Hablaba usted también de... Bueno, no, pues indudablemente que las amistades suyas tienen que ser supremamente valiosas. Está rodeado pues de personas muy preparadas. Entre ellas, pues hay, precisamente, comentaba usted el doctor Armando Barona Mesa, que tuve la oportunidad de tenerlo aquí hace un mes, ¿Cómo no? que ¿Cómo también no? se conocieron. Y algo como parecido también, hombre, la mamá también a él le enseñó a los 4 o Sí. 5 años a leer. Armando es un personaje paradigmático, es un individuo muy valioso y polifacético, pues ¿Cómo no? tiene todas las características de un ser del Renacimiento. Yo lo bauticé así como era guardadas proporciones, por supuesto, el Leonardo del siglo XXI. Él es pues abogado de prestigio, penalista, ha sido diplomático, ha sido congresista. Es poeta, es escritor, ensayista, periodista de opinión, polifacético completo. historiador, de manera que tiene cualquier cantidad de... Bueno, pero usted no se queda atrás, doctor. Sí me quedo muy atrás. No, no creo. Yo creo que están a la par los dos. Además es gastrónomo, es chef. Ah, sí, también. ¿Cómo no? Hace las mejores paellas del ¿Cómo mundo. no? ¿Verdad que? Doctor, su familia, ¿usted son cuántos hermanos? Del primer matrimonio de Ernesto Vera Plaza y María Teresa Delgado Guerrero, que fue mi madre, ambos muertos, el único fui yo. Botaron el molde. Ah, sí. El segundo matrimonio de mi padre, tengo 4 hermanos. Uno de ellos es cirujano cardiovascular, otro es ingeniero de petróleos, la otra es abogada y una más que es psicóloga. Ellos vivieron en Venezuela, obviamente hoy están viviendo fuera de Venezuela. Uno solo de ellos queda viviendo allá. Y todos sobresalientes. Sí, son gente muy usted. valiosa, gente valiosa. Mi esposa es médica dermatóloga, Clara Cabrales. Mi hija Verónica Vera es médica dermatóloga. Mi yerno César Celi es cardiólogo pediatra. También cardiólogo. Ajá. Y mis 2 nietos me imagino que terminarán siendo médicos también, Lorenzo y Miranda. Ay, qué maravilla. Y por ahí dice usted cómo es el apellido de la niña. El apellido, pues, el apellido del papá de los niños es Celi. Y Celi. mi hija es Vera, entonces Miranda Celivera. Qué maravilla, hombre. Doctor, le he notado como algo de chispa. Siempre ha sido usted también una persona
Pues yo soy un hombre que se ha caracterizado por su optimismo, por su buen humor, aunque el mal genio de vez en cuando explota, pero muy de vez en cuando. Ajá. Pero siempre trato de ser festivo, porque yo creo que una sonrisa, una carcajada como las de Otto Morales Benítez genera mucha simpatía y genera mucha calidez, ¿no?, en el trato con las personas. ¿Cómo no, doctor? Uno tiene que ser, sobre todo en un oficio o una profesión como la nuestra, en donde el contacto con el paciente, la empatía con el paciente es fundamental, Claro. para poder llegar a un buen diagnóstico y poder hacer una buena terapia. Tiene que haber un calidez en la ¿Cómo no? relación. ¿Cómo no? La primera cosa que debe hacer un médico como médico es escuchar al paciente. Así es, doctor. Dejarlo que hable, interrogarlo en todos los aspectos, no solamente en lo que le duele, sino en cómo es su estructura familiar, cómo es su estructura emocional, y poder así llegar al meollo del asunto. Entonces, tener esa posibilidad de ser festivo Qué maravilla, ¿no? Pues, enriquece mucho la relación. no, pues sí, todos los pacientes felices y dichosos. Sí, 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 sí. Doctor, ¿música también usted? Sí, ¿Acá o? sí, soy un melómano absolutamente empírico. Yo no tengo formación ni en pintura, ni en literatura, ni en poesía, pero las disfruto todas y trato de cometerlas todas. Yo pinté desde niño, gané algunos premios en la época universitaria, hacía caricatura. De mis colegas, por ejemplo, hice caricatura cuando estuve en el Instituto de Cardiología. Había ¿cómo se llama? Una pancarta donde estaba la caricatura de todos mis colegas, y eso era un divertimento para todo el mundo. Sí, doctor. Y bueno, tengo una pequeña pinacoteca en el edificio nuestro de Sociedad Médica del Pacífico, en donde desde el primer piso hasta el quinto piso está constelado de obras de arte de los artistas nuestros, Ajá. de la región. Ujú. Porque además de ser mis pacientes, han sido mis amigos durante muchos años, décadas. Claro. Entonces, es una exposición permanente que Claro. ellos tienen allí. Vea, pues no tenía ni idea, doctor. ¿Por qué no le damos la dirección esa para entrada libre o qué? Claro. Sí, claro. Sociedad Sí. Médica del Pacífico queda en el Parque de Tequendama, Exacto. en la calle Quinta B con 42, Ajá. detrás de la iglesia de Tequendama. Invitamos a todos los amables televidentes, hombre. Para Sí, que sí, den- sí, sí. A los que se enfermen y a los que estén sanos, para que vayan a conocer la pinacoteca. Qué maravilla. Usted también con el amigo Villamil tuvo una buena relación. Sí, todos ellos fueron invitados nuestros en los encuentros. Es que por los encuentros de confraternidad desfiló toda la cultura de Colombia. Por ¿Cómo ejemplo, no? en música, invitados nuestros fueron Rafael Escalona, con su grupo, pues el de Egidio Cuadrado, cuando Egidio Cuadrado no era el acordeonero de Carlos Vives. Ujú. Estuvo Jorge Villamil con el trío Morales Pino, Héctor Ochoa, Leandro Díaz, Francisco Sumaqué. Es decir, todos los grandes compositores de este país, compositores e intérpretes como Héctor González, que ha recibido distinciones en todo el mundo. La gente de teatro, Enrique Buenaventura fue nuestro gran amigo y nos ayudó en la estructuración de todo esto. Ya. Todos los pintores, Diego Pombo, Pedro Alcántara, Mario Gordillo, María Teresa Negreiro, Lucy y Hernando Tejada, los escritores de novela, los escritores de poesía, los dramaturgos, los cineastas, Mi doctor la Adolfo gente de lo- ballet, la gente de... lo necesitamos para otro programa. Yo creo que Nos sí. quedamos, mejor dicho, corticos. Y averiguarle también por esa estupenda memoria suya, maravillosa. Pero- Tratamos de ejercitarla para que el Alzheimer no nos llegue como un Schumacher. Pero qué maravilla, lo felicito. Se nos agotó el tiempo, mi querido doctor. Maestro querido. Pero le prometo, hombre, porque pues tenemos temas para tocar, pero muchísimos. Hay muchas cosas que Exacto. vale la pena que se quedan en el tintero y que podríamos disfrutarlas porque Exactamente. estamos llenos de anécdotas que nos han ocurrido a lo largo de la vida. Y no solamente pues nosotros, sino los amables televidentes. Mi doctor, mil gracias por acompañarme y muchos éxitos en todo lo que... Muchísimas gracias. hacemos. Y a ustedes, amables televidentes, hasta el próximo viernes que tendremos otro invitado de prestigio. Mil y mil gracias y una feliz noche. Muchas gracias. Organización Rivas Urrea Hermanos Limitada y Producciones Rivas Urrea Hermanos Televisión presentaron
Personajes de prestigio, un espacio que resalta el lado humano de quienes hacen grande nuestra región, con la dirección de Herman Rivas Urrea.